En este video vamos a hacer un recuento de lo que ha sucedido el fin de semana del 28 de febrero y el 1 de marzo. Y para eso tenemos que entender que han pasado diferentes cosas en el mundo, como el ataque a Irán por parte de Estados Unidos y los ataques que Irán está tomando para afectar el mercado. Y es que tenemos que entender que el mercado en sí genera movimientos orquestados, movimientos que se pueden prever porque el mercado nos deja leerlos, nos deja entender qué es lo que va a pasar. Y más adelante de este video vamos a ver al detalle cómo es que podemos observar previamente cuál era la intención realmente de este fin de semana. El viernes ya los mercados nos estaban hablando un poco que era muy probable que algo sucediera. Lo podremos ver en el precio del oro, lo podemos ver en el precio del petróleo y también lo podemos ver en los índices. Para eso, primero es importante que toquemos unos puntos para entender qué es lo que se viene esta semana y cómo es probable que la apertura del mercado reaccione. Hay unos temores en el mercado relacionados con el estrecho de Hormuz, porque es ahí en donde pasa más del 20% del petróleo mundial, y con estos ataques de Irán es posible que ese estrecho permanezca cerrado, entonces el petróleo va a estar estancado, y si el petróleo está estancado puede hacer que el precio empiece a subir, y esto lo vamos a ver en la gráfica más adelante. Pero estos son unos de los casos en los que los traders y los inversionistas generalmente se están enfocando, porque quieren saber realmente cuánto tiempo va a tardar todo este tema de estos ataques, cuánto tiempo va a tardar ese freno para los buques petroleros y cuánto tiempo va a tardar pues todo este conflicto. Tenemos que observar eso, y también vamos a poder ver que en Wall Street, o que muchos inversionistas están pensando en comprar oro. ¿Pero por qué? Porque generalmente cuando es momento de guerra las personas se refugian en activos como el oro, y de este modo el oro empieza a subir. Muchos de los traders están esperando a que el mercado realice su apertura para empezar a tomar posiciones en largo en el oro, ¿verdad? Y respecto a eso tenemos que evaluar las gráficas. Podemos observar que el día viernes, ¿verdad?, el oro ya estaba realizando el rompimiento a una zona importante, a una zona macro. Antes del cierre de la sesión, el oro rompió ese nivel, y eso ya nos permitía prever que algo iba a suceder en el fin de semana. Lo podemos observar en nuestra gráfica de TradingView para identificar que efectivamente el oro viene últimamente con una tendencia muy fuerte alcista y estaba realizando un proceso reacumulativo. Pero las noticias son los pretextos que tiene el precio para romper ciertos niveles importantes. Y ahora, algo que podemos observar es que el oro, justamente antes de realizar el cierre de la sesión del día de viernes, se encontraba rompiendo este nivel muy importante de los 5.240 dólares en los CFDs, que en los futuros podemos decir que era el valor de los 5.269. Entonces, que haya realizado esta ruptura quiere decir que tiene todo este espacio para moverse, y es muy probable que vaya a abrir con un gap alcista. Y entonces, como podemos ver, la gráfica del oro ya desde el día viernes nos estaba permitiendo anticipar que era probable que algo sucediera durante el fin de semana. Por la parte del petróleo, también podemos ver cómo han habido unos movimientos muy importantes. Lo podemos ver acá en el Brent, en donde nos fijamos que logró realizar una ruptura a los 70 dólares. Y esa ruptura realmente lo que permite es que el precio reingrese a un rango de negociación muy importante. Ahora, ingresando a este rango de negociación, nuestra próxima zona objetivo llegan a ser estos 87 dólares. Todo depende de cómo se comporta a lo largo de esta semana realmente el mercado, y también lo que veníamos hablando de este bloqueo temporal en el estrecho de Hormuz, para ver que el precio del petróleo llegue a estarse negociando sobre estos niveles. Y por la parte de los índices podemos observar cómo el mercado se encontraba el día viernes con una intención bajista bastante elevada,
pero ¿por qué no quiso caer? No quiso caer realmente porque lo que estaban haciendo era vender la mayor cantidad de posiciones al mejor valor, también previendo que el mercado iba a caer. Es muy probable que al momento de realizarse la apertura del mercado, los índices abran con un gap bajista, porque realmente todo este tema de las guerras, todo este tema de los frenos con el petróleo, todo este tema de los vuelos comerciales que se frenan, pues impactan el mercado, y realmente eso lo van a notar los índices y también lo van a notar las materias primas. Entonces vamos a ver unos activos con unos fuertes gaps bajistas, vamos a ver otros activos que van a tener unos gaps alcistas, y esta semana es importante estar atentos a la volatilidad y reconocer que cuando el mercado es muy volátil, lo que representa es oportunidades. Un mercado volátil respeta muy bien las zonas macro, y esas zonas macro es importante saberlas atacar, es decir, saber participar cuando se cumple la estrategia, cuando se cumplen esas condiciones del mercado que estamos esperando para sacarle el mejor provecho. Entonces, como les indicaba, el día viernes el Nasdaq no quiso caer, aunque vemos que Nvidia está teniendo un proceso distributivo muy claro. En una gráfica con una temporalidad de 3 horas podemos observar ese proceso distributivo y entendemos que el Nasdaq se dirige a este nivel inicialmente, y si llega a romper este nivel, pues vamos a ver esa tendencia bajista que se va a poder desarrollar, y eso implica que directamente el Nasdaq va a tener que romper estos niveles de soporte donde últimamente el mercado ha venido reaccionando. Todo esto se va, digamos que, correlacionando para entender que es muy probable que el Nasdaq vaya a bajar, al igual que el Standard & Poor's. Entonces, es importante saber que esta semana que se viene llena de oportunidades. Es solo cuestión de saber medir el riesgo, entender pues muy bien en qué momento participar y saber fluir con el mercado, entendiendo cómo es que realmente se están configurando esos escenarios, saber proyectar lo que realmente vamos a hacer y lo que esperamos del mercado para participar. No participar por un tema emocional, no participar porque las noticias dicen algo, porque a la final las noticias dicen muchas cosas para manipular a la masa, y la masa hace parte de toda esa cantidad de personas que lo único que hacen es perder dinero, mientras que si uno es objetivo en el mercado y realmente sabe cómo evaluarlo, sabe cómo reconocer los comportamientos y los procesos de participación institucional, pues ahí es que se dan esas buenas participaciones, esas buenas entradas, y ahí es que uno puede dejar correr los trades y sacarle el mejor provecho. Así que en esta semana que viene no te afanes, solo está atento, y si no tienes la experiencia en los mercados para navegarlos en estas condiciones, pues es mejor que te quedes quieto y adquieras esa experiencia, porque a la final entre más horas de vuelo tienes frente al mercado es cuando más puedes aprovechar las oportunidades.